Hola a todas las niñas y los niños del Colegio Jorge Alessandri Rodríguez. Soy el profesor Jorge Susarte, profesor de tecnología, y para esta semana vamos a hacer nuestra presentación de resumen. Esa presentación de resumen requiere que nosotros aprendamos a usar una herramienta que se llama presentaciones de Google. Así que quiero que presten mucha atención. Hemos trabajado antes con documentos, ahora vamos a trabajar con presentaciones de Google. Miren bien cómo se van a hacer las cosas. Les voy a explicar acá primero de qué se trata y luego vamos a ver la parte más práctica. Bien, para ese trabajo vamos a tener igual 2 semanas y entonces en esas 2 semanas ustedes van a completar toda la presentación que tiene que ver con también con el trabajo que hicieron antes. ¿Listo? Entonces empecemos ahora. Entonces, la herramienta que vamos a ver es las presentaciones de Google. Cuando no se trata de Google es lo que muchas otras personas llaman PowerPoint o a veces hablan con las siglas o con la abreviatura, pero entonces pensamos en presentaciones que pueden ser o de Google o de PowerPoint. Listo, vamos a ver entonces cómo funcionan las presentaciones, para qué nos sirven y qué diferencias hay entre las presentaciones y los documentos. Bien, las presentaciones son un tipo de archivo que nos permite exponer la información con más elementos gráficos, haciendo énfasis en las cosas importantes. ¿Ya? En los documentos podemos escribir mucho, en las presentaciones solamente las ideas principales y lo vital, lo más vital de todo. ¿Listo? Se usa mucho para las exposiciones y charlas, pero también nos sirve para hacer algunas guías y documentos más creativos y con más expresión. Este archivo que estamos viendo en este momento es una presentación y ese también lo hemos utilizado en muchas otras clases, en otras asignaturas. Una buena presentación debe tener siempre la información resumida y elementos gráficos necesarios y atractivos. Nunca se puede exagerar, porque cuando uno exagera en la presentación, las personas que lo están viendo no van a prestar mucha atención. Entonces, las presentaciones las voy a identificar o reconocer por este icono amarillo con ese cuadrado. ¿Listo? Ese cuadradito del fondo es como de ahí del blanco, que está en el medio, es una diapositiva de las antiguas. Ahora vamos a ver más qué es eso de diapositiva. Entonces, en una presentación no vamos a utilizar páginas, sino que vamos a utilizar diapositivas. Y las diapositivas son agregadas por las personas. A diferencia de los documentos que podíamos ir pasando de un espacio al otro, como que siempre haciendo espacio, como con el enter o el intro. Las diapositivas son nuestras páginas, en este caso. Y las diapositivas pueden tener muchas formas de composición, entre lo que sería el título, lo que vamos a escribir y lo que vamos a agregar para apoyarnos. En este caso vamos a usar imágenes. Y podemos también utilizar un estilo predeterminado que nos va a decir qué colores van a tener los fondos y las cosas así. Porque acá las páginas antes eran como más planas. Acá en la presentación hay más recursos. ¿Listo? Y en ese tema define todo el estilo de la letra. Y yo también puedo cambiarlo, pero tengo que hacerlo una por una. Cuando yo voy a empezar a trabajar en las diapositivas, me van a aparecer una columna y en ese botoncito de más, yo puedo agregar más diapositivas, el número de diapositivas que yo necesite. Si yo quiero borrar, entonces yo voy a seleccionar una diapositiva y luego de seleccionarla puedo presionar borrar en el teclado o con el clic derecho del mouse o con el pad del computador, presionarle allí para borrar, buscar la opción de borrar. También cuando yo hago clic en la parte de afuera puedo cambiar lo que sería el fondo, si yo quiero cambiar el fondo a una imagen o a un color, el diseño, que sería cómo estaría distribuida la información, y el tema, que sería como ese estilo general que tendría nuestra presentación. Bien, para ir a las presentaciones, recuerden siempre el recorrido que hemos hecho todo este tiempo. Yo voy a buscar en las aplicaciones, acá, Drive, ¿cierto? Y presiono en Drive. Cuando yo ya tengo abierto Drive, voy a ir a mi carpeta y voy a presionar mi carpeta. En este caso, voy a usar la carpeta de este alumno imaginario y es donde hemos estado guardando todos nuestros archivos. ¿Listo? Ahí están nuestras tareas.
Luego de eso, yo voy a presionar, miren, ya estando en mi carpeta de alumno, voy a ir a donde dice nuevo y voy a reconocer presentaciones que tienen el cuadrito amarillo. Bien, presiono acá y voy a presionar acá mismo, se me va a crear en la carpeta compartida porque esa carpeta se llama la compartieron. Bien. Cuando estamos iniciando, vamos a siempre poner el título primero acá arriba para reconocer el archivo. En tecnología y le vamos a poner el curso, como en este era este niño que se llama Luis Gaete, que está en el tercero E, y lo voy a poner acá. Y el mismo título lo vamos a dejar acá, para que no quede ninguna duda de cuál es el trabajo que estamos haciendo nosotros acá. Tecnología 0E. Miren que acá yo ya solamente hago clic y ya puedo empezar a escribir. ¿Listo? Como que ya los espacios están creados para que yo pueda seguir avanzando. Voy a poner el subtítulo y el subtítulo siempre va a ser los datos que teníamos antes. ¿Recuerdan? El nombre del niño. Voy a poner acá el curso y presiono el intro para poner el colegio. Bien. Si se dan cuenta, yo acá tengo esta información y está el fondo en blanco, está como muy simple todo, ¿verdad? Si yo quisiera cambiar eso, yo puedo hacer clic por acá afuera, como para cerciorarme, y presionar donde dice tema. Y me va a aparecer esta columna que está acá. En esa columna yo voy a escoger uno de estos estilos que me va a servir para darle una imagen más atractiva a lo que yo estoy haciendo, como les mostré antes. Entonces yo voy a seleccionar uno que a mí me guste. Ustedes van a seleccionar el que les guste a ustedes. No tienen ninguna necesidad de escoger el mismo que yo voy a escoger. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar este de acá. Bien, miren que me cambió todo. El tipo de letra, el fondo, el color de la letra, lo puedo dejar así. Si yo quisiera cambiarlo, tendría que hacer uno por uno, cada cosita. Ahora, ya que está así, yo voy a agregar 4 diapositivas más, como les decía ya. 4. Esta presentación en total va a tener 5. Ya tenemos una, entonces voy a crear otras diapositivas haciendo clic en el botoncito de más. ¿Listo? Y me van a quedar las 5 diapositivas. En esas diapositivas ustedes me van a contar todo lo que ustedes aprendieron con cada una de las herramientas. Ahora les voy a mostrar cómo. Bien, les voy a mostrar con una diapositiva. Entonces, en la segunda, yo les voy a mostrar acá qué tiene que decir. ¿Para qué sirve el correo electrónico? ¿Cierto? Ese va a ser el título, esa pregunta. Y ustedes acá abajo me van a responder para qué sirve. Por ejemplo, yo acá ya escribí una respuesta. Ustedes me pueden dar la respuesta que a ustedes les parezca. ¿Para qué servía el correo electrónico? Con lo que nosotros habíamos visto. ¿Recuerdan? Enviamos mensajes. Entonces ustedes me van a decir, ¿para qué sirve? Con sus palabras. Esto no tienen que buscarlo ustedes en internet. Lo van a hacer con sus propias palabras. Y ahora yo voy a acompañar esa respuesta con una imagen. De la misma manera que lo hacíamos en los documentos. Esto acá se parece. Voy a ir a insertar y voy a buscar imagen y en imagen buscar en la web. Entonces yo voy a escoger una imagen que tenga que ver con eso. ¿Listo? Bien, entonces voy a buscar la imagen que me sirve acá en esta barrita, ¿cierto? Y voy a escribir correo electrónico. Es una imagen que simplemente va a servir como de apoyo, no tiene que ser exactamente, ¿cierto? Correo electrónico, me van a aparecer algunas imágenes, voy a escoger una imagen que tenga que ver con algún correo, por ejemplo, esta está sencilla, no tiene mayor cosa, pero fíjense que yo le hago clic, ¿cierto? Y le doy luego insertar. Es muy similar a lo que nosotros hacíamos en los documentos, porque es una herramienta que puede trabajarse también con los documentos. Miren que yo de las esquinas voy a tomar siempre y voy a cambiar el tamaño y la voy a ir moviendo acá un poquito. Listo, aquí estamos entonces.
Le voy a dejar acá y listo. Cuando ustedes ya hacen la diapositiva, tienen todo acá y tienen información, les voy a mostrar cómo debería quedar, ¿cierto? El correo electrónico, yo dije, me sirve para enviar mensajes a otras personas o para revisar mensajes que me envíen familiares o amigos, compañeros del colegio. Y luego puse una imagen. Lo mismo voy a hacer con, por ejemplo, las carpetas de Drive, que va en la tercera diapositiva, cuarta diapositiva, para qué sirven los documentos. Quinta diapositiva va a ser para qué sirven las presentaciones. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que ustedes escriban con sus propias palabras qué aprendieron de cada una de esas herramientas. Con sus palabras, no quiero que busquen nada en internet, porque no es necesario. ¿Bien? No es necesario hacerlo. Ustedes lo que importa es que se den cuenta de para qué sirven estas cosas y cuando alguien les pregunte, ustedes sepan. ¿Listo? Y cuando lo expresen, háganlo de una forma así bien clara. No hay, esa es la exigencia, que sea personal. Recordar las imágenes tienen que ser cosas que sean alusivas al tema, no tienen que ser exactamente esas. Por ejemplo, yo puse acá una sala como como de una conferencia porque las presentaciones tenían que ver con mostrarle la información a otras personas. En los documentos incluí como unas hojitas y en las carpetas de Drive también una carpeta que tenía que ver un poco con guardar información, ¿cierto? Ustedes me van a decir para qué sirve cada cosa, igual que acá con el sobre. Bien. Cuando ustedes ya hayan terminado la presentación, van a ir a donde dice compartir. No importa que ya esté en la carpeta, porque si está en la carpeta igual yo lo puedo visualizar, pero es para que nos quede súper claro que la presentación va a llegar al profesor. Entonces voy a ir a compartir. Bien. Y en este compartir van a poner igual que con las otras cosas la dirección del profesor. Ahí ya apareció. Si yo le pongo Jorge, me va a aparecer inmediatamente Jorge Susarte Victoria, que es jorge.susarte@zip.cl y van a presionar enviar. ¿Listo? Y ese sería el trabajo. Háganlo a conciencia, háganlo ustedes, que les quede bien y si tienen dudas me pueden escribir al correo. ¿Listo? jorge.susarte@zip.cl. Que les vaya súper.